Bueno, no más cosas, vamos a la prédica, vamos a la palabra. Pues estuve estudiando esta madrugada la palabra en Gálatas. Habla sobre Pablo que escribe sus cartas desde la cárcel, allá a sus discípulos, a la iglesia. Sí. Y yo le he titulado la palabra hoy, la ley de Dios. Porque como Pablo enseñaba en sus cartas y se le desviaron de la ley. Sí. Entonces, vamos a leer Gálatas 1, 2, 5. Vamos a leerla con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios al Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. 5. Bueno, ¿sí? Falta el 5. Dice: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, en esta mañana, Señor, yo te presento a ti esta palabra, Señor, que tú la has traído a nuestra vida, Señor. Yo me hago a un lado, Espíritu Santo de Dios, y que seas tú fluyendo por medio de tu palabra, Señor. Mueva mis labios, mi lengua, Señor, para que seas tú, Señor, hablando aquí a tus hijos, Espíritu Santo de Dios. Yo te los presento a ti, Señor Jesús, para que tú, Señor, los llenes de sabiduría, Padre, para que no salgan como entraron, Señor, para que sean llenos del Espíritu Santo en esta mañana, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, por estar aquí con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Dice, por lo general, comienza Pablo dando gracias a un grupito que él tenía, el grupo que él tenía allá en su iglesia, pero él no lo saluda tan amigablemente. Él estaba como triste, Pablo estaba triste de ver cómo se le... Sí, porque Pablo expresa su identidad como apóstol, que su apostolado no viene de ningún hombre, sino su apostolado viene del propio Jesús. Él estaba enseñando directamente que Jesús fue el único que lo puso como apóstol, no fue el hombre, como decían allá. Sí. Entonces él estaba triste, ¿no? Porque él estaba triste con un grupo de cristianos que conocía como judascentes, que predicaban el evangelio que era legalismo, mientras que deberían de predicar el evangelio un evangelio de gracia, de la verdad de Jesús. Pero como se ha metido una secta ahí, sí, por esa ley, porque todos estaban bajo la ley, todos creían toda la ley de Moisés, del Antiguo Testamento. Hay muchos todavía que creen en el Antiguo, sí, hay que leer su palabra, hay que leer todo el Antiguo Testamento, pero Dios mandó a su único hijo a morir por nosotros y a acabar por esos pecados del Antiguo Testamento. Imagínense si siguiéramos viviendo el Antiguo Testamento, donde Dios hacía tantas muertes, tanta maldad que había. Pero esta gente no, esta gente seguía el Antiguo Testamento, enseñaban esa ley, la ley del mundo estaban enseñando. Por ejemplo, en este mes se celebra el mes del nacimiento del Señor Jesús, los cumpleaños del Señor Jesús se celebra. Pero ahorita, en este momento, la gente no está pendiente de los cumpleaños de Jesús, sino está pendiente en Papá Noel, en el Papá Noel, en el regalo que trae Papá Noel. ¿Y quién era Papá Noel? Pues en la historia dice que Papá Noel era un obispo que era católico, Nicolás, se llamaba Nicolás, y en ese tiempo él fundó que era muy bondadoso con todos los niños, con todo el mundo era muy bondadoso con todos los niños. Entonces, a través de todo eso, varios le pusieron el nombre de Papá Noel, se extendió por el mundo
Entonces ya lo llamaron que era Papá Noel. Como en ese tiempo habían casas que no tenían puerta ni ventana, entonces se metían los regalos por la chimenea. Entonces por eso es que Papá Noel se mete por la chimenea. Entonces eso es lo que le enseñan a los niños hoy en día, que Papá Noel. Y hace Papá Noel, ¿quién lo creó? ¿Quién no fue Dios? Que Dios le dio un corazón bondadoso a ese hombre para que fuera un hombre bondadoso con los niños, que le daba muchos regalos a todos los niños del mundo, y eso se creó por todo el mundo. Y en todo lado hablan de Papá Noel, películas en todo lado. Pero eso no es bueno para los niños, o sea, una creación que no, un invento del hombre. Sí. Pero hoy en día seguimos con esa, los que no conocemos, pues seguimos con eso. Pero los que ya conocemos ya sabemos que nosotros no debemos seguir a Papá Noel. Debemos seguir a Cristo, porque Dios lo mandó a su único hijo para que muriera por nosotros. Y no debemos meterle nosotros a los niños ese cuento de Papá Noel. Nosotros no debemos, como padres y sabiendo la verdad, nosotros ya no debemos meterle ese cuento a los niños. Ya nosotros debemos de contarle la verdad a cada hijo de nosotros, porque ellos van creciendo y van conociendo la verdad. Ellos van sabiendo. Pero si nosotros les contamos que Papá Noel le va a traer regalos, pues ellos van a seguir así. Y así hasta que crezcan y siguen engañados, como lo fuimos nosotros, hasta que conocimos la verdad, hasta que Dios nos mostró la verdad, porque Jesucristo nos escogió a nosotros como servidores para Él, para enseñar la verdad. Entonces esa es la ley que Pablo peleaba con su iglesia. Desde la cárcel estaba escribiendo, pero él mandaba sus cartas. Pablo venía porque Jesucristo lo escogió como apóstol para que enseñara la verdad. Y eso que él daba testimonio, y conocían el testimonio de Pablo. ¿Quién era Pablo antes? Que perseguía a las iglesias, metía a la gente a la cárcel por seguir a Jesús, por seguir a Dios. O sea, era un tipo malo, tipo que nadie lo quería. Sí. Y de repente lo vieron predicando la palabra, que los mismos discípulos de Jesús no creían que Pablo lo había escogido Jesús, a pesar de que, sino que como Jesús se le presentó una voz que le decía a Pablo que por qué lo perseguía, por qué me persigues. Sí. Entonces eso es lo que Pablo estaba enseñando a sus iglesias, pero la iglesia ya estaba enseñando otra cosa. La iglesia ya estaba enseñando mala doctrina. Esa es una mala doctrina, y hay iglesias que enseñan eso, mala doctrina. Por eso debemos mirar qué doctrina nos estamos metiendo nosotros. Si es la del Padre, la del Hijo y el Espíritu Santo. Pero muchos caemos. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Gálatas? Era que ellos mismos habían causado problemas. Esta iglesia tenía hermanos que metían, ¿cómo le dijera yo? Que eran intrusos, que eran falsos, que metían cizaña. Y Pablo, eso es lo que les decía. Una iglesia donde ellos habían varios espías, para que no enseñaran la verdad de la palabra de Dios, que enseñaban lo malo. Sí. Por eso le damos Gálatas 2:4, vamos a seguir ahí. Dice Gálatas 2:4: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud. O sea, esas personas que Pablo estaba enseñando a su iglesia, y en esa iglesia entraban muchos, y así hay muchas iglesias que entran a mirar a quién pueden devorar, a quién pueden llevarse, a ser espías, a ser falsos, muchos son falsos líderes,
falsos pastores que editan la palabra que no es, como no está escrito, ya inventan cosas de que no son, o se guían por el Antiguo Testamento. Y no, Pablo lo escogió Jesús para que él diera la verdad de Jesucristo. A pesar de que Pablo no conoció a Jesús de hombre a hombre, pero Pablo obedeció lo que Jesús le enseñó, obedeció lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Cómo sería que Pedro, imagínense que Pedro fue uno de los que sí conoció a Jesús cara a cara, y él también se volteó, porque él también estaba enseñando mal la doctrina, porque daba miedo. Le tocó el mismo Pablo enfrentarlo cara a cara para que él se diera cuenta. Sí, eso es lo que hacía Pablo, porque Pablo defendía el evangelio de gracia, el evangelio verdadero. Eso es lo que hacía Pablo, defender ese evangelio que el Señor le enseñó, confrontando a Pedro. Pero eso dice que él confrontó a Pedro cara a cara, lo confrontó porque no debemos someternos a esos falsos mentirosos, a esos falsos personas que se visten de ovejas, vestidos o lobos de vestidos de oveja, algo así. Sí, entonces, y así hay mucho en todo lado, que alzan las manos para que los vea la gente, oran para que los vea la gente. No, nosotros debemos hacer las cosas para Cristo, que es el que murió por nosotros, que el que fue a la cruz, derramó su sangre por nosotros. A Él es que nosotros debemos levantar nuestras manos. A Él es que nosotros debemos decirle: gracias, Señor, gracias, Jesús, por sacarnos de ahí, de ese mundo donde andábamos, por tener falsas doctrinas, por estar mirando monumentos que no son de Dios, falsos dioses, por estar mirando. Y eso, la ley que Pablo estaba diciendo en sus cartas. No dejarnos guiar de las demás personas. No, que camine que en aquella iglesia allá sí dan la verdadera palabra. No, la verdadera palabra está aquí escrita y está aquí en nuestro corazón. Cuando nosotros la atesoramos para nuestro corazón, ahí se queda. Pero eso es que debemos leer su palabra bien. No debemos introducirnos solamente en el antiguo. Leamos el antiguo y el nuevo. Pues que nos metemos solo en el antiguo, pues nos vamos a quedar solo en el antiguo. Y en el antiguo, ¿qué hay? Matanzas, mucho pecado. Pues lo que se ve hoy en día, ¿no? Porque eso no ha terminado. Y todo lo que está escrito en su palabra, todo eso va a suceder. Porque ni una tilde va a pasar, dice su palabra. Todo va a suceder. Entonces, ¿qué debemos hacer? Guardarnos. Dale gracias a Dios. En este mes que el Señor está cumpliendo años, debemos dedicárselo a Él. Pero le dedicamos el tiempo a las fiestas. En este mes de fiestas. Pero es que en este mes no han visto que hay muchas personas que se le van sus familiares a cercanos. Porque el Señor mira el corazón. Si nosotros nos alegramos porque Héctor está cumpliendo años, imagínense cómo no nos vamos a alegrar por el cumpleaños de Jesús, ¿no? Que fue el que dio su vida por nosotros. Debemos alegrarnos, debemos estar con el Señor. A todo momento orar, darle gracias a Jesús, porque se fue a esa cruz colgado allá. Le clavaron esos clavos en sus manos, en sus pies, solamente por nosotros. ¿Y nosotros cómo le pagamos? Yéndonos a una fiesta mundana, escuchando a Darío Gómez, escuchando todos esos. Sí. No, nosotros debemos pagarle con adoración, así como ahorita esta alabanza tan bonita, ¿verdad? Esta oración. El Espíritu Santo llega ahí nosotros cuando Dios usa a Stephanie con su voz. Dios la usa a ella para que seamos tocados, para que el Espíritu esté en nosotros. Él nos da el aliento, nos da
nos da todo. Y eso es lo que debemos hacer con el Señor. Dale gracias en este mes. Pero mucha gente en este mes lo nacen, o sea, otra vez de nuevo nace, y ahorita en marzo, febrero vuelve y lo matan. Sí, vuelve y lo cuelgan allá. Y eso es lo que no quiere el Señor. Eso no es lo que no quiere el Señor. Él no quiere que seamos idolatría. No quiere que estemos allá como hacen, que lo sacan por la calle con un ataúd y toda la gente detrás. Si Él ya murió, Él está vivo otra vez con nosotros. ¿Por qué tenemos que volver a repetir eso? ¿Por qué tenemos que andar detrás de un cajón ahí? No. Él ya nos dio la vida, ya nos dio todo. Y eso es lo que no quiere el Señor. Que nosotros sigamos detrás de una imagen. Él es el único Salvador, Él es el único que conoce nuestra vida. Y Él nos da su palabra y nos enseña. Imagínese Pablo desde la cárcel, allá, sufriendo porque sus hermanos, su iglesia, se estaba perdiendo. Estaba cogiendo una ley que no era de Dios. Y la verdadera ley de Dios es Jesucristo. La verdadera ley de Dios es Jesucristo, que fue que dio la vida por nosotros. Esa es la verdadera ley, no la ley del mundo. Debemos obedecer a su ley, a la ley de Jesús, a la ley de Dios. Si nosotros obedecemos su ley, nos va a ir bien. Vamos a estar bendecidos. Dios usa a las personas para que bendigan a otros. Sí. Lo que usted le pida a Dios se lo da. Pero cuando nosotros obedecemos su ley. Porque si yo tengo una ley del mundo, también me la da, pero no me la da Dios. ¿Quién me la da? El enemigo. Porque él también complace a sus hijos. El enemigo también tiene sus hijos. Satanás coge a cualquiera. Si se le enfrentó al propio Jesús, se le enfrentó de cara a cara. Ahora, ¿qué va a hacer con nosotros que somos pecadores? Entonces, Jesús nos invita a eso, que sigamos la ley de Él, la ley. Pero muchos se basan a la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, y eso es lo que le pasaba a la iglesia. Se basaban a esa ley, que hasta Pedro cayó también ahí, porque le daba miedo. Y eso que él sabía que Jesucristo murió por él también. Entonces, ¿qué va a hacer de nosotros? Imagínense. Leamos Gálatas 2:5. Sigamos leyendo. 2:5 dice. Gálatas 2:5. Dice: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permanecéis en vosotros. Rico. Hemos recibido nueva vida por la fe. La hemos recibido por la fe de Cristo, porque Jesús murió por nosotros y nos dio la fe. Nosotros debemos tener esa fe en el Espíritu Santo, que guíe nuestro camino, que guíe nuestro momento donde debemos estar en nuestra vida. Sí, por ejemplo, dejar los deseos pecaminosos. Varios ejemplos que di. Vivir en forma que le agrade a Dios. Eso es lo que también debemos hacer. Permitir que el amor y la paz y la paciencia y la buena bondad de nuestras acciones, tener buenas acciones, tener paz, bondad, todo eso nos enseña el Señor, ¿sí? Dejar que su presencia transforme nuestra vida. Dejar todo eso para que Él sea transformando nuestra vida. Porque Pablo eso es lo que enseña, el fruto del Espíritu Santo. Pablo estaba enseñando a su iglesia eso, el fruto del Espíritu Santo, el fruto de Dios. Pero la gente era
porque él estaba enseñando eso, tener amor, gozo, tener paciencia, bondad, fidelidad, tener dominio propio. Todo eso Pablo enseñaba a su iglesia. Tener ese amor por los demás. Aunque nos hagan daño, aunque nos critiquen, aunque nos hablen, tener nosotros el amor que Jesucristo nos dejó. Vea a Jesucristo cómo sufrió Jesucristo, a pesar de que él tenía multitud de gente que lo seguía, pero tenía muchos fariseos también que hablaban de él. Imagínense, hablaban de Jesús, que era un Dios, o es un Dios, que es el Hijo de Dios. ¿Cómo no van a hablar de nosotros? ¿Y qué debemos hacer nosotros? Tener el amor de Cristo. Si están hablando de mí, pues que hablen. Tener ese gozo, tener esa paciencia, tener paciencia a todo el mundo. Sí, porque tener un ministerio no es fácil. Ser pastor o pastora no es fácil. Hay que tener mucha paciencia, porque hay gente que habla bien, hay gente que habla mal, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, hay gente de un genio, hay gente de otro genio. Toca tener mucho amor y paciencia. O sea, esto es duro, pero con el amor de Cristo, Cristo nos levanta y Cristo nos saca adelante. Gente que no le gusta como el pastor habla, gente que no le gusta como el pastor predica, gente que no le gusta como la pastora predica. Sí. Vivimos llenos de mañas, vivimos llenos de tantas cosas. Eso es lo que Pablo enseñaba a tener dominio propio, decir sí o no, a lo que es sí, sí, a lo que es no, no. Nosotros debemos tener ese dominio propio, y ya como hijos de Dios, ya como cristianos, ya como hijos de Jesús, que vengan a proponernos un negocio, no, que negocio ilícito, ¿no? Porque nos van a proponer un negocio bueno de Dios, sí, porque hay que mirar, estudiar, sí, qué negocio es, sí. O que venga una mujer bonita y empieza a echarle cosas al pastor o a la pastora, que venga un hombre también. Hay que tener ese dominio propio. Soy hijo de Jesús, nada me tocará. Sí, porque eso es lo que debemos hacer, guardarnos de ese enemigo. Y eso es lo que Pablo enseñaba a esas iglesias, a la iglesia que él tenía, y ver que se le habían ido para un lado. Le damos Gálatas 2:6. Sigamos Gálatas 2:6. Sigamos ahí, que ahí vamos bien. Dice: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada importa. Dios hace acepción de personas. A mí pues los reputación nada de nuevo me comunicaron. ¿Sí me entendieron? Alguien que lea fuerte y duro. A ver, lean. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí pues los de la reputación nada nuevo me comunicaron. ¿Ahora sí entendieron? ¿Sí? Es como hablo como enredado, ¿cierto? Dice que Pablo se preocupaba por la reputación de los líderes de la iglesia. Él estaba preocupado por esa reputación de cada uno de los líderes de la iglesia de Gálatas. Sí. Pero ¿por qué Dios juzga a cada uno? Nosotros no debemos juzgar a nadie. Sea lo que sea, nosotros debemos quedarnos callados, orar por esa persona, no juzgarla, porque cometemos muchos errores cada uno. Por ejemplo, ahorita no me van a juzgar porque leo mal, ¿no?
Sí, un ejemplo que doy, ¿no? Pero ahí Dios me va dando la sabiduría para aprender a leer, como el Chavo del Ocho. Sí, entonces eso es lo que enseñaba Pablo a sus iglesias. No nos deben interesar nada. Debemos estar es con Dios. Que Dios no hace excepción de personas. Dios escoge a sus hijos. Dios conoce todo. Sí. Por eso Dios le dio la sabiduría a Pedro para que él extendiera su reino, para que predicara el evangelio. Sí. Por eso le dijo a Dios a Pedro, debemos enseñar la ley de Dios. Y a todos sus discípulos les dio la unción para que fueran y hicieran discípulos por todas las naciones y predicaran su verdadera palabra. Sí, la verdadera palabra del Señor. Sigamos en Gálatas 2:14. El 14. Vamos a ver si podemos leer bien. Dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Entendieron bien o no? Entonces ahí le dice Pedro, dice que Dios solo acepta a personas que confían en Jesucristo. Nosotros llegamos a Dios por medio de Jesucristo. Debemos hacer la obra de Jesús. No hacer la obra para el hombre, no hacer la obra para el pastor, ni para la pastora, ni para el líder, ni para la mujer. Hacer la obra para Cristo. Todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo para Cristo, para el Señor, para poder llegar a los pies de Dios. Porque por eso Dios mandó a su único Hijo, para que nosotros nos rindiéramos a Él y poder llegar a los pies de Dios. Sí. Obedecer su ley. Debemos obedecer la ley. Porque es la única manera que Dios nos puede volver a ser hijos de Él. Hijos de Dios. Sí. Porque si no, ¿para qué murió? ¿Para qué mandó a su Hijo a morir en la cruz? Si no fuera así. Dios mandó a su único Hijo a morir en la cruz para que nosotros aceptáramos la ley de Dios, la ley de Jesucristo. Para eso lo mandó el Señor. O si no, se hubiéramos seguido como el tiempo de antes, con cada profeta, Daniel, con el profeta Isaías, Samuel, bueno, tantos que hubieron en ese tiempo. Por eso dice el versículo 21 dice que no desechó la gracia de Dios. Si por la ley hubiera justicia, entonces ¿para qué mandaba a Jesucristo, a nuestro Dios? Leamos Gálatas 2:20. Dice el Gálatas 2:20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. A lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Debemos aceptar que nosotros ya no vivimos, que Cristo vive en nosotros. Que Cristo dio su vida por nosotros. Porque para eso Él dio la pena del pecado. ¿Sí? Para vivir en vida que le agrade a Dios, nosotros debemos dejar todo el pecado ya. Debemos darle una vida a Dios agradable. Agradar a Dios. No agradar a los hombres ni al mundo, solo a Dios. Pero cuando nosotros ya conocemos de Cristo, cuando nosotros ya conocemos su palabra, ya el viejo hombre nosotros ya queda atrás. Nacemos de nuevo. Somos una nueva criatura. Ya Cristo vive en nosotros, ya Cristo vive en nuestro corazón. Ya eso debemos dejarlo atrás. Lo que pasó atrás, ni voltear a mirar, eso ni recordarnos. Sí.
que muchas veces nos acordamos del pasado. Sí. Pero como nacemos de nuevo, no nos podemos acordar de nada. Empezamos una nueva vida. Por eso Cristo murió y resucitó al tercer día. Ese es el ejemplo de Él que nos da. Que volvemos a nacer cuando lo conocemos a Él. Volvemos a llegar a los pies de Cristo. No debemos seguir como éramos antes, pecadores. Éramos de mucho, teníamos pecado por todos lados. Nos salen los poros, nos salen los pecados que teníamos. Aunque así todavía pecamos. Porque usted dice una mentira, es un pecado. Sí, entonces no podemos decir que somos santos. Sí. El único santo fue Jesucristo. Fue el único que no pecó por nadie ni por nada. Pero nosotros todavía seguimos siendo pecadores. Todavía seguimos. No podemos decir eso. No, es que yo ya, porque soy pastor, ya no soy pecador. No. Muchas veces una mentirita que diga uno así por molestar es un pecado. Es un pecado para cada uno de nosotros. Debemos de aprender eso. Sí. Debemos tener la necesidad de sacrificar nuestra carne. Porque eso es lo que nos hace llevar la carne. Eso es lo que nos hace todo. Tener nuestro propio comportamiento. Dejar todo lo pecaminoso atrás. Todo. Para que vivamos ya la idea de aquel viejo hombre ya quedó atrás. No es que yo era así. No es que yo era así. No. Ya somos nuevos, ya somos nacidos de nuevo, ya no podemos decir, no, es que yo era así, yo era así, yo era así. ¿No? Y así me quedo. No, ya nosotros cambiamos, ya nosotros somos hijos de Dios, ya la idolatría, todo eso se va, se quedó atrás. Sí. Todo eso ya se murió. ¿Sí? Porque para eso Cristo murió, para vivir conmigo, para vivir con ustedes. Cristo vive con nosotros. Cristo murió para vivir con ustedes, conmigo, con todos los que creemos en Él, los que leemos su palabra y los que realmente obedecemos la ley de Él. Eso es lo que nos enseña el Señor en esta mañana. Sí. Entonces vamos a orar para una oración aquí al Señor. Porque la pastora hasta que me quita el micrófono. Sí. Vamos a orar aquí. Pónganse sobre sus pies. Oramos, cerramos sus ojitos. Y decimos, Señor, te doy gracias, Padre. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por esta palabra, Dios. Señor, ayúdame a vivir una vida, Señor. Una vida que te agrade a ti, Señor Jesús. Ayúdame, Padre, a agradarte a ti, Señor, buscando tu voluntad, Señor Jesús. Ayúdame, Señor, a buscarte cada día más, Señor. Ayúdame, Señor, a meterme más contigo, Padre Santo, Señor Jesús. Ayúdame a obedecer tu ley, Señor. Te lo pido, Señor, en esta mañana, Señor. Oh, Padre Santo, todo te lo entrego a ti, Señor, en esta mañana, Señor. Yo te entrego mi vida, te entrego mi alma y mi corazón, Padre. Oh, Santo, ayúdame a alejarme, Señor. Ayúdame a alejarme de llevar esas malas conductas, Señor. Malas compañías, Padre. Ayúdame, Padre, a alejarme de esas personas, Padre, que no nos convienen, Padre. Te lo pido en esta mañana, Señor Jesús. Que seas tú fluyendo, Padre, sobre cada corazón de nosotros, Padre. Oh, Padre, danos la vida, Señor. Danos el fruto tuyo, Espíritu Santo de Dios. Llénanos de tu palabra, Señor. Santo, Señor Jesús. Danos más vida, Señor. Más sabiduría, Señor. Yo te lo pido, Espíritu Santo de Dios, en esta mañana, Señor. Ayúdame a enseñar más, Padre. Ayúdame, Señor, a aprender más de ti, Señor. Te lo pido, Padre. Te lo pido, Padre Santo. Mira a tus hijos, Padre. Mira a tus hijas, Señor, que están aquí, Señor, para aprender cada día más de ti, Señor.
Señor, que seas tú ahí en el corazón de cada uno de ellos, Señor. Fluye sobre ellos, Padre, fluye sobre su corazón, sobre su mente, Señor Jesús. Fluye, Padre, fluye, Espíritu Santo de Dios, porque solo tú conoces nuestros pensamientos, tú conoces nuestro corazón, Padre. A ti te lo entrego todo en esta mañana, Padre, para que seas tú, Señor, levantándome cada día más, Padre, para que seas tú enseñándome cada día más de tu palabra, Señor. Quiero aprender más de ti, Señor. Quiero aprender más de tu ley, Padre Santo. Enséñame, Padre, a estar con la ley tuya, Señor. Aléjame, Señor, de esa ley que no es tuya, Padre. Ayúdame cada día más, Espíritu Santo de Dios. Santo tu nombre, Señor. Ayúdame, Padre, te lo pido en esta mañana, Señor. Fluye sobre nuestros corazones, Padre. Fluye, Espíritu Santo de Dios, en la vida de cada uno, Señor. Fluye, Padre, fluye, sopla, Padre. Sopla sobre estas personas, Padre, que necesitan de ti, Señor. Sopla, Espíritu Santo de Dios, sobre estas personas que están desanimadas, Padre. Sopla, Espíritu Santo de Dios. Sopla en tu nombre, Señor Jesús. Sopla sobre cada corazón, Padre, que te necesita, Espíritu Santo de Dios. Todo te lo entregamos a ti en esta mañana, Rey. Gracias por lo que dices, Padre. Gracias por lo que haces, Padre. Gracias porque tú dejaste tu palabra escrita, Señor. Y todo lo que hay en tu palabra se cumple, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tenerme en cuenta, Señor. Gracias por sacarme de allá, Señor, de esa ley que no era tuya, Padre. Gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por todo, Padre. Danos el aliento tuyo, Señor. Danos el abrazo tuyo, Padre. Necesitamos un abrazo tuyo en esta mañana, Padre. Gracias, Dios. Guárdanos de todo peligro, Señor. Guárdanos de toda tentación, Padre, en estas fiestas, en este mes, Señor Jesús. Gracias por todo, Padre, en esta mañana, Señor Jesús. Y la honra y la gloria te la llevas tú en el nombre de Jesús, Padre. Y te regalamos un fuerte aplauso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos Dios los ha bendecido con esta palabra? Amén. Voy a hacerle una pequeña introducción de algo que habló mi esposo. Pueden sentarse. Mi esposo hablaba de Pablo, ¿no? Era las consecuencias allí que habían líderes, ¿sí? Y Pablo llegó allí a la iglesia de los Gálatas insensatos, porque eran más problemáticos en esa iglesia. Esto no pasa aquí, ¿no? Eran muy problemáticos. Entonces llegó Pablo allí y resulta que Pedro asistía a esa iglesia, hablaba con ellos, pero él solo hablaba entre ellos, era egoísta. Entonces Pablo llegó a arreglar ese asunto. Dijo: yo soy apóstol y yo vengo, ustedes entonces, Juan, Santiago y Pedro, encárguense de hablar con estos judíos, y yo me encargo de los otros. Porque Pedro, como era Pedro era duro, y Pedro había llegado a esa, pero solo con los de su rosca, ¿no? Solo yo le predico a Carolina y a Pedro porque son de mi rosca, y allá afuera pues no le predico a fulano porque no, ellos no, estaba bajo legalismo todavía, aún siendo quien era Pedro. Entonces Pablo llegó y le dijo: no, ustedes encárguense de hablarle a los que son de los suyos, y yo me encargaré de hablarle al impío, de hablarle al que sea, porque él solo comía con los suyos. Y los demás, ay no, era tremendo. Pedro era tremendo. Y entonces Pablo dijo: no, yo soy aquí apóstol, yo soy autoridad, y yo vengo a enseñarles a ustedes que así no es. Usted, Pedro, vive todavía bajo la ley. No, hay que enseñarle a la gente. Yo como con el del mundo, yo le hablo al del mundo, yo vengo a arreglarles este problemón. Yo vengo aquí a participar, y más que eso vengo a enseñarle una doctrina que es amarnos. Ya Dios pagó un precio, porque era bien legalista ese Pedro. Era bien legalista. Entonces dice: no, yo ya pagué un precio. Por eso dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice: porque con Cristo estoy juntamente
juntamente crucificado, y ya no vivo yo. O sea, Pedro vivía en el yo. Entonces Pablo llegó a arreglarles esa problemática a la iglesia de los Gálatas, porque por eso eran Gálatas insensatos. ¿Cómo yo voy a decir, no me voy a juntar con el del mundo, yo no le voy a predicar, yo no le voy a ir? A lo contrario, yo le predico al mundo, le predico la santa doctrina, le predico del Cristo que vive en mí, porque yo ya no vivo. ¿Y quién había sido el apóstol Pablo? Un tremendo persecutor, amén. Eso quería hacerle un paréntesis ahí, que eran líderes que no le agradaban a Dios, pero Pablo llegó allí a organizar, y luego Pedro, Juan, Santiago fueron y organizaron a seguirle predicando a los suyos. Y Pablo siguió predicándole con Bernabé a aquellos que no eran de los suyos, amén. Entonces nosotros debemos predicarle a cuanta persona nos encontremos, sin importar qué, ni decirle tanto legalismo, porque Pedro era muy legalista, no había entendido la doctrina ni el propósito de Dios para esa iglesia, amén. Entonces vamos a colocarnos sobre nuestros pies, vamos a ofrendar, a diezmar conforme Dios nos haya dado en nuestro corazón en esta semana. Próximo domingo vamos a hacer el servicio en acción de gracias, consagrando un nuevo 2025 para Dios, amén. Entonces ténganlo presente, vamos a predicar de acción de gracias. No vengamos a pedir, sino vengamos a agradecer lo bueno, lo malo, las pruebas, todo al Señor, y depositar. Si ustedes quieren traer una petición, la pueden traer. Si ustedes quieren plasmar algo, qué proyectos tiene para el 2025, y traigan sus peticiones, y vamos a estar orando para que Dios vaya haciendo. Recuerde, cuando traemos y plasmamos nuestras peticiones, nosotros estamos intercediendo 5 de la mañana para que Dios sea concediendo los deseos de su corazón, amén. Entonces vamos a orar por las ofrendas, por los diezmos, como Dios nos haya bendecido. Yo quiero darle públicamente gracias allí, yo sé que después nos van a ver a través de la transmisión, a la familia Argüello. Ellos hicieron parte de lo que estamos haciendo, bendecir su familia. Yo declaro verlos aquí pronto. Ustedes son una familia hermosa que les sirven a Jehová, que les sirven a Dios, y tienen talentos, dones, pero esos talentos están allí guardados. Tráiganlos a este lugar porque los ponemos al servicio del Señor. Quiero despedirme de la transmisión, darle un saludo a todos aquellos que nos han apoyado de una manera u otra, mirándonos, dándole el link, evangelizando a otras personas. Bendigo desde el Carmen de Apicalá, mi hermano, si usted ve este enlace, te amo, te bendigo, y yo sé que Dios tiene un propósito para su vida. Hemos estado orando desde las 5 de la mañana para que sea Dios quitando todo lo que no es de Él, amén. Entonces, sin más, Dios les bendiga, y pueden ya, Dios les bendiga. Entonces